Todo empezó hace mucho tiempo, cuando un barco mercante fue abordado por piratas de la Hermandad Saint. Un niño indefenso observó cómo el líder de los piratas asesinaba a su padre. Saltó por la borda y fue llevado a la orilla de una misteriosa isla en la jungla llamada Bengala. En ese momento, el niño comprendió que su destino era vengar la muerte de su padre, luchando contra la piratería, codicia y la crueldad en todas sus formas. Y cuando llegó a ser un hombre, se volvió el fantasma. En el año 1996, Billy Zane se convirtió en El Fantasma que Camina, en la película basada en la popular serie de cómics. En esta cinta de aventuras llena de acción, al estilo Indiana Jones, el fantasma nos llevará desde la jungla de Bengala hasta Nueva York de los años 30, mientras se embarca en una búsqueda para detener a un malvado magnate que planea encontrar unas calaveras místicas, conocidas como las calaveras de Tuganda, las cuales otorgan un poder sobrenatural a quien logre juntarlas todas, por lo que depende del fantasma salvar el día y prevenir que ese poder destruya al mundo. En este video revisaremos esta joya perdida del cine de superhéroes, conocida simplemente como El Fantasma en Latinoamérica, o como se la conoce en España, The Phantom, El Hombre Enmascarado, de 1996. ¡Wow! ¡Fantástico! El fantasma que camina. El fantasma. Son patrañas. De acuerdo con la leyenda, es inmortal. Ha vivido por siglos. Ahora tendría 400 años. Imagínese. El personaje del fantasma apareció por primera vez en 1936 y es considerado como el primer superhéroe contemporáneo que ha sentado las bases de los superhéroes en general, pues es incluso 2 años mayor que Superman. El personaje comenzó como una tira de periódico antes de obtener su propio cómic, en los cuales el fantasma es un luchador contra el crimen en la isla ficticia de Bengala. Y él es la 21ª generación de fantasma de la jungla, ya que ponerse el traje morado y luchar contra el crimen es una tradición familiar transmitida de padres a hijos. Por esta razón, el fantasma es un elemento básico, no solo en el mundo de los cómics, sino también de la cultura pop en general. El éxito de las viñetas también llevó a que se produzca una serie de televisión de 15 episodios en el año 1943, la cual fue lanzada por Columbia Pictures y se considera, hasta el día de hoy, una de las mejores series de superhéroes. Pero en lo que respecta a esta película, El Fantasma está inspirada en 3 cómics del héroe púrpura, los cuales son The Side Brotherhood, The Sky Bat y The Belt. Aunque también, obviamente, se agregaron elementos sobrenaturales y varios personajes nuevos. A lo largo de la primera mitad de los años 90, hubo un creciente interés en producir El Fantasma, hasta que finalmente Paramount Pictures puso las manos en la masa y apostó por la adaptación. Primeramente, el director de Gremlins, Joe Dante, fue asignado como director de la película y se juntó con el guionista de Inner Space, Jeffrey Boehm, esto para desarrollar el guión. La primera versión de la historia era algo más consciente de sí misma y hasta irónica. Incluso había un demonio alado en el clímax de la película. O sea, en otras palabras, era más una especie de parodia. De hecho, Joe Dante afirmó que por poco iniciaron la producción en Australia, pero afortunadamente la misma se detuvo pues el estudio no estaba muy convencido con ese guión, en particular con el infame demonio alado. Sin embargo, un año después, El Fantasma volvió a la etapa de preproducción, pero para aquel entonces Joe Dante ya estaba comprometido con otros proyectos, por lo que abandonó El Fantasma. Pero de todos modos, varias decisiones creativas que Dante había dejado se dejaron en la película, y al final se lo acreditó como productor ejecutivo de la misma. La leyenda dice que si los cráneos se separan, 2 de los cráneos mostrarán el camino hacia el tercero. Como dije, solo tienes uno. Raymond, Ray, sé dónde está el segundo cráneo, ¿de acuerdo? Los cráneos serán nuestros, junto con todo el poder que tienen. Pues bueno, en esta nueva etapa de preproducción, se consideró que el director Joel Schumacher podría hacerse cargo de la película, pues había tenido bastante éxito con su película Batman Forever, película de la cual hice un video bastante curioso que te recomiendo que veas. Al final Joel se comprometió con la continuación, Batman y Robin, así que tuvo que rechazar El Fantasma, por lo que al final el director australiano Simon Winter, quien había dirigido la serie de The Flash y también la taquillera película Liberen a Willy, se anotó para llevar al fantasma a la gran pantalla, brindándole el respeto que merecía. ¿Estás bien? Me siento mareada. Debe ser la humedad. Es eso.
Como dicen hoy en día, los superhéroes en la pantalla solo pueden ser tan buenos como los actores elegidos para interpretarlos. Así que la gran pregunta en su momento fue, ¿quién podría ponerse el traje licra color morado? Uno de los primeros elegidos fue Bruce Campbell, y luego también se pensó en Kevin Smith, un actor neozelandés, quien en ese momento era más conocido por interpretar a Ares en la serie de televisión de Hércules, Los Viajes Legendarios. Al final, Billy Zane consiguió el papel, porque el director Simon Winter quedó impresionado con su actuación en el thriller australiano Dead Calm, donde interpretó a un psicópata trastornado. Para prepararse para el papel, Zane leyó los cómics del fantasma de manera tal que terminó perfeccionando el lenguaje corporal del personaje y también su postura. Además, se metió en una rutina de ejercicios para ponerse en forma, lo que hizo durante 1 año y medio, pues estaba algo rellenito cuando aceptó el papel. Y viendo la cinta hoy en día, se puede decir que Zane es perfecto como el fantasma, ya que realmente le da vida al personaje y tiene ese aire de superhéroe real. Ya escuché. Pero el gran obstáculo que tenía que enfrentar la producción fue cómo hacer para modernizar el aspecto completamente púrpura del superhéroe y adaptarlo a los años 90, sobre todo por la gran influencia con el Batman de Tim Burton, en el cual para su traje se usaron gomas y tonos oscuros, y la serie de The Flash también siguió este concepto. Obviamente la idea era no salir del esquema de color de los cómics, o sea el color púrpura, así que se mantuvo el tono lo más fiel posible a los cómics originales, pero omitiendo los calzoncillos a rayas. Originalmente el disfraz se hizo con músculos incorporados para hacer que Billy Zane se viera más voluminoso y musculoso, pero gracias a la rutina de ejercicios que mencioné anteriormente, el actor no necesitó de aumentos, por lo que el disfraz se le hizo muy cómodo. De hecho, durante los descansos en la filmación, Billy Zane, a menudo, salía del set para comprar algo a la tienda de la esquina con un todo y traje. Hay un dicho de la jungla. Nunca apuntes tu arma porque podría dispararse. Manos rápidas. Eso me gusta. Amárrala. Ya no. Para el papel de Sala, las actrices Jennifer Lopez y Jenny McCarthy audicionaron para el papel, pero ninguna logró impresionar al director. Finalmente, la actriz galesa Catherine Zeta-Jones fue elegida para el papel debido a que el director vio su trabajo anteriormente en la película Las Crónicas del Joven Indiana Jones. Y bueno, el papel de Sala no fue el más exitoso de la carrera de Catherine, pero varios años después su nombre realmente despegó gracias a La Máscara del Zorro. Treat Williams fue elegido como el villano principal, Drax, el cual fue el típico arquetipo de villano megalomaníaco, y hay que destacar que este personaje es completamente nuevo en el canon del fantasma. Christy Swanson fue elegida como el interés amoroso del fantasma, Diana Palmer. Varios años antes, la actriz interpretó a Buffy en la película Buffy la cazavampiros, y lo que me gusta de su personaje es que ella no es la típica damisela indefensa en peligro, que era el estándar en aquellos años, sino más bien es un personaje bastante rudo y autosuficiente. Por último, el actor Patrick McGowan interpretó al fantasma del padre de Kit Walker, el cual fue el fantasma de la jungla en la 20ª generación. Para obtener los paisajes idóneos para la película, se filmó en varias ocasiones. Por ejemplo, la escena del comienzo de la película es en realidad la mansión del que era dueño de la revista Playboy, quien accedió a que se filmara en su casa ya que era un gran fan de las historietas del fantasma. Luego también se rodó en Tailandia y Australia para recrear el país ficticio de Bengala, y de hecho muchas películas de la década como Power Rangers y The Matrix se rodaron en Australia, pues porque era muchísimo más barato. Pero bueno, cuando se lanzó finalmente la película, esta fue acompañada con un par de pósters promocionales bastante icónicos hasta el día de hoy, y también se lanzó una novelización escrita por Rob McGregor, quien ya había escrito varias novelizaciones, entre las cuales están las novelizaciones de Indiana Jones. Manteniéndose en el estilo del autor, la novela exploró un poco más de la historia de fondo del fantasma, e incluso incluyó, en la narración, las escenas que fueron eliminadas del corte final. Así que si eres un fan del fantasma o de esta película, pues es un libro bastante recomendado. Recuerdo también que al momento del lanzamiento de la cinta había una serie animada llamada El Fantasma 2040, la cual en realidad comenzó a transmitirse originalmente en 1994 y que era una versión futurista de la historia del fantasma, la cual se desarrollaba precisamente en el año 2040, muy al estilo de Blade Runner. Esta caricatura era bastante buena y casi a la altura de la serie animada de Batman. La serie originalmente se terminó de transmitir en 1996, el mismo año que salió la película, pero personalmente la versión animada que más me gustó del fantasma es la versión de la serie de los Defensores de la Tierra.
Lamentablemente, El Fantasma cayó en el mismo foso que muchas otras cintas similares de los 90, pues en realidad las únicas cintas de superhéroes que funcionaron en taquilla fueron las de Batman. En cambio, El Fantasma, a pesar de recibir críticas bastante positivas, recaudó solamente 17 millones de dólares, contra un presupuesto de 45 millones, lo cual obviamente es un fracaso financiero, pero quizás si esta película hubiese llegado en la época actual, la historia hubiese sido diferente. Lamentablemente, este fracaso en la taquilla llevó a la cancelación de las secuelas planificadas, pero lo bueno es que la cinta puso en vitrina a Billy Zane y lo llevó a coprotagonizar Titanic, ya que James Cameron quedó bastante impresionado con su actuación como el fantasma. Pero en el año 2008 todo fue oficialmente cancelado. Y bueno, por esta y otras razones no es de extrañar que El Fantasma se haya convertido en una película de culto, pues tiene acción, emoción y espíritu de aventuras, además de unas actuaciones muy por encima del promedio de cintas de superhéroes de la época. En el año 2009 se lanzó una serie a continuación de El Fantasma, producida por la cadena Sci-Fi, donde ahora el hijo de Kit Walker se hace con el traje para acabar con los malos. Pero eso es tema para otro video. Por ahora espero tus comentarios, que los leo todos, y nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.